Todas y todos, les agradecemos mucho la presencia. Esperamos que el día de hoy sea una jornada muy fructífera de parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La doctora Ana Luisa Quesada Barahona y un servidor, Luis Felipe Hernández Ventura, les damos la bienvenida a esta jornada que es parte de un programa formativo de estrategias de gobernanza para el desarrollo resiliente. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda sesión, que está enfocada en gestión territorial, esperamos que a partir de los trabajos desarrollados de aquí se puedan generar ciertas sinergias que puedan apoyar al territorio. En este momento le doy la palabra al licenciado Leopoldo Aldecoa, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Pues nuevamente buenos días tengan todos. Me es muy grato estar aquí con ustedes, sobre todo para agradecerle a los representantes de los municipios de Centro, Alacán, Cárdenas, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, creo que todavía no llega, ¿sí? Paraíso, Tacotalpa, Teapa, y creo que Tenosique también está por llegar. En este sentido, pues les agradecemos puntualmente su asistencia y sobre todo que este seminario, esta plática está orientada fundamentalmente a los servidores públicos municipales. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda sesión del programa formativo Estrategias para el Desarrollo Resiliente, con el tema de gestión territorial. Así también es muy importante resaltar mi agradecimiento personal por el apoyo para la realización de este evento a la doctora Ana Luisa Quesada, que amablemente ha estado coordinando los esfuerzos para que llegue a los municipios toda esta información fundamental e importante para atender a la población. Saludo también con respeto y admiración a la licenciada Erika Santos Sánchez de Protección Civil, que nos hace el favor de acompañarnos, porque estos temas también están involucrados ellos. Así como también le agradezco la presencia al doctor José Luis Fernández, consultor en gestión ambiental y urbanismo, que estará a cargo de una de las pláticas que tendremos el día de hoy. Al agradecer a todos ustedes su presencia, sí es importante mencionarles que el tiempo que ustedes invertirán el día de hoy en esta sesión formativa se inscribe dentro de las estrategias de desarrollo municipal resiliente, entendida como la capacidad de enfrentar situaciones de riesgo e implementar políticas públicas para superarlas y que no sean obstáculo para el desarrollo municipal. Sin embargo, los conocimientos que se impartirán son de utilidad más allá del tema de resiliencia, porque brindan conocimientos para mejorar la práctica institucional de los gobiernos municipales, así como el provecho de su propia formación personal, toda vez que contamos con expositores y con autoridad en los temas que ellos desarrollarán. Les agradezco nuevamente su presencia y les cedo los micrófonos a la doctora. Muy amable, gracias. Buenos días a todas y todos, es un gusto que se hayan dado cita el día de hoy y también muchísimas gracias a la excelente convocatoria del licenciado Leopoldo Aldecoa, quien a través del COPLADER ha venido también acompañando estos esfuerzos de este programa de formación sobre estrategias de gobernanza para el desarrollo resiliente, que como algunos y algunas ya saben, quienes son directoras y directores de programación, quienes han estado acompañando el proceso desde el mes de noviembre del año pasado, quienes a través de un diagnóstico de necesidades, de capacidades, de cuáles eran aquellos temas, aquellos tópicos prioritarios que los municipios necesitaban profesionalizarse, capacitarse, actualizarse. El conocimiento avanza,
los problemas aumentan a nivel mundial y los cambios son a nivel local, a nivel municipal. Eso a nosotros como Naciones Unidas nos interesa y nos importa muchísimo. El día de hoy lo que vamos a desarrollar a través de quiero que te acerques acá al doctor José Ruiz, quien pues tengo la fortuna de conocer desde hace algunos años, y buscábamos algún facilitador, algún ponente que conociera tal cual, así como la palma de la mano, cuáles son aquellos problemas municipales y cuáles pueden ser soluciones factibles desde la gestión del territorio. Y muchos y muchas pueden decir, bueno, pero es que eso es de obras públicas, eso no me toca, yo estoy en programación. No, es que en realidad el territorio es un sistema donde convergen todos los elementos de una localidad, de un municipio, de una ciudad, e intervienen muchísimos procesos, desde la economía, la vivienda, la movilidad, el transporte, la obra pública, etc. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy? Les vamos a pedir así que toda su energía y su atención se focalicen aquí. Vamos a estar trabajando hasta las 2 de la tarde, no se nos desesperen. Hay café, pan, algunos bocadillos, y sobre todo que aprovechemos la expertise de José Ruiz, quien vino desde Saltillo a dar esta capacitación. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy tienen que ver con normatividad para la planeación territorial y el desarrollo urbano, cómo generar información y sobre todo normativa para la planeación del territorio, reglamento municipal de catastro, las medidas de seguridad y sanciones administrativas a los infractores del marco normativo en la materia, el procedimiento para la emisión de licencias de construcción, cómo podemos generar o actualizar los reglamentos de construcción municipal, que son sumamente importantes para reducir el riesgo en un estado como Tabasco, donde pues muchísimos riesgos crónicos del desarrollo han aumentado exponencialmente en los últimos 50, 60 años, y que por el cambio climático también nos vamos a ver afectados. Entonces es muy importante que ustedes, quienes toman decisiones, quienes generan procedimientos, quienes trabajan con localidades, tengan muy presente esto. También, como un segundo tema, vamos a ver el día de hoy la planeación basada en información territorial y movilidad. ¿Cuáles son aquellas herramientas que existen para la toma de decisiones basadas en evidencia? Estrategias de conservación, mejoramiento, centros de población de la política de gestión del territorio, la atención a los asentamientos urbanos irregulares, movilidad, la peatonización, accesibilidad universal y la importancia de este enfoque de derecho a la ciudad, que en Tabasco realmente no se ha trabajado mucho. En algunos países se ha avanzado en este enfoque de derecho a la ciudad, y que queremos pues compartir algunas experiencias que nos pueden ser muy útiles. Nosotros valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen en los municipios, realmente nos importa mucho, porque es ahí donde se toman decisiones, donde se pueden gestar cambios, y el rol que ustedes tienen, aunque no lo crean, es muy importante. Pues sin más preámbulo, voy a presentar la reseña del ponente, que además es muy sencillo. Nos compartió una breve reseña, pero ya tiene muchísimas cosas más. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Coahuila, con la especialidad en Derecho Ambiental y Gestión Urbanística. Cuenta con una maestría en Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma del Noreste, y actualmente cursa estudios de doctorado con enfoque de Derecho a la Ciudad. Es director operativo del Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la región sureste del estado de Coahuila, y consultor de GENCA Consultoría, que fundó. Es asesor del Grupo Urbano Medellín y presidente de la representación Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Se ha desempeñado como director de competitividad sectorial de Torreón, coordinador jurídico y coordinador de instrumentos de gestión ambiental para la sustentabilidad del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, y ha sido catedrático también de la licenciatura y posgrado en instituciones como la Universidad La Salle y la Iberoamericana. También ha sido representante del Banco Mundial de la Juventud de México con el gobierno de Japón. Él representó a México y también ha tenido una excelente colaboración con ese país, y conoce muy bien las experiencias que se han desarrollado allá con estos temas. Pues vamos a recibirlo con un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por esta
Gracias, muchas gracias. Pues la próxima voy a pedir que te graben para reproducir esta presentación tan amable que haces. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto enorme estar aquí en Tabasco. La primera vez que vine ya tiene como unos, pues que será como unos 6 años, más o menos 7 años, cuando tuve la oportunidad bueno, después de haber conocido a Ana en un evento del Consejo de Iniciativas Ambientales Locales, y tuve la oportunidad de conocer aquí, bueno, tuve la oportunidad de comer en el Edén, de desayunar ahí, que ya se llama, me enamoró de Tabasco de por sí, y aparte tuve la oportunidad de conocer la muy particular realidad aquí del estado y de los municipios. Quisiera empezar con algo que me motivó a meterme en la temática del urbanismo. Cuando yo era niño, vivíamos, mis papás, mi hermano y yo, en una casa de renta. Y a mí me llamaba mucho la atención que mi papá siempre buscaba hacer mejoras en la casa, que cambiaba ciertas cosas, resanaba una pared, pintaba tal cosa, etc. Y una vez me pregunté, dije, bueno, ¿por qué haces esto? Es una casa rentada. Dice, no importa que la casa sea prestada, lo que importa es que aquí vivimos, y aquí es donde tenemos que estar, y tenemos que disfrutar el lugar donde estamos. Cuando estamos en la administración pública, eso es exactamente lo que pasa. Tenemos prestada una parte de la casa, que es una de las partes más importantes de la casa, la que se encarga de facilitar que toda la dinámica social suceda de manera adecuada, y eso no es una tarea fácil. Entiendo que la parte administrativa, la parte gubernamental, regularmente es la más visible desde el aspecto de la crítica. Siempre estamos en el ojo del huracán, con críticas de por qué esto se hizo así, y si se hizo distinto, por qué se hizo distinto, y si no se hizo, por qué no se hizo, y si se hizo además, por qué se hizo además. No va a haber manera de darle gusto a millones de voluntades o a cientos de miles de voluntades, ¿no? Entonces, eso ya es algo que tenemos en la bolsa. Ya sabemos que las situaciones de percepción no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la parte objetiva de la administración pública, que tiene que ver con brindar un servicio de calidad. Calidad se refiere a cumplir con características mínimas indispensables de aquello que tenemos la obligación de dar. En este sentido, cuando Ana y Luis me hicieron favor de compartirme el temario, les pedí que me dieran un poquito la libertad de jugar un poquito con los temas para darle una narrativa a la temática y poderla desarrollar con una dinámica un poco distinta a lo que vemos en este tipo de eventos, porque ahorita decían, no se desesperen, vamos a salir a las 2, entonces para que vayan viendo que no se nos vayan a dormir, etc. Los cursos en materia de normatividad, de cuestiones de reglamentos, etc., suelen ser aburridos, suelen ser temas, bueno, no aburridos, pero a lo mejor no lúdicos, no didácticos, ¿no? Bueno, didácticos sí, pero a lo mejor no algo que te va a divertir, sino algo que vas a aprender. Entonces, desde mi perspectiva, siempre es muy importante la narrativa para dar este tipo de talleres, de cursos, compartir esta información de forma un poco más amena y con una forma más natural de llevar la secuencia de las cosas para que podamos ir de la mano hasta el final del propósito de este momento de contacto que vamos a tener. Entonces, pues bueno, como ya comentaba, vamos a hablar de la gestión del territorio desde la administración municipal. La que sigue, por favor. No, pues yo aquí traigo esto para poner. Es que me hablo a mí mismo para hacer lo que entiendo. Creo que no. Ya. Ahí está. Fíjense, vamos a hablar de gestión territorial desde lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el artículo 27 constitucional que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho, fíjense, como nación se asigna un derecho a la propia nación, de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. ¿Alguien de aquí es abogado? Ok, perfecto. Tal vez ustedes recuerdan que en 2011 hubo una reforma donde antes la Constitución otorgaba garantías individuales a las y los gobernados. Esto significaba que le otorgaba derechos y como los otorgaba, los podía quitar.
En 2011 se hace un cambio radical en la Constitución. Ahora se dice, la Constitución del Estado mexicano reconoce los derechos que tiene la persona humana, reconoce los derechos del individuo. Es una visión completamente distinta. Es decir, la nación mexicana ya no otorga derechos, más bien reconoce que la gente los tiene, y la Constitución reconoce que el Estado mexicano debe de garantizar el ejercicio de sus derechos. Bueno, este es el único artículo de todos esos primeros 29 artículos de la parte dogmática de la Constitución que no cambia en este sentido. Aquí le sigue asignando algo al Estado mexicano, donde le otorga la posibilidad de tener propiedad a un particular, a una persona de derecho privado. ¿Y por qué hace eso? Porque si no hiciera esto, no podría pasar a lo siguiente, que es que la nación tiene en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social esta propiedad. Y esto es muy interesante, porque la propiedad privada, por más privada que sea, por más que la hayamos pagado, esté registrada, inscrita, en el registro público, la propiedad, etcétera, siempre va a responder a una vocación social. La propiedad privada tiene una vocación social. Si alguien de aquí trabaja en algún centro histórico, etcétera, sabe que no se puede pintar de cualquier color la fachada. ¿Por qué? Porque el color de una fachada responde a un interés colectivo de arquitectura del paisaje. No podemos poner cualquier estilo arquitectónico por la misma razón. No podemos sacar propiedad privada a la calle, aunque sea al frente de nuestra casa, porque tiene que haber un cierto resguardo de bienes, debe de haber más bien no debe de haber obstáculos en la vía pública, aunque sea la banqueta, que es responsabilidad de las y los ciudadanos cuidar sus banquetas. No debe de haber nada privado en este lugar. Entonces, la propiedad privada responde a una vocación de interés público. Y muy interesante el tema de las modalidades, que conlleva limitantes para el ejercicio de la propiedad privada. Por eso les decía, es bien interesante que este artículo no cambió cuando se hizo la reforma del 2011. Todos los demás derechos se tienen reconocidos como propios de la persona, pero el de la propiedad privada se sigue teniendo como un derecho otorgado por el Estado mexicano, que eventualmente te lo puede modalizar, por así decirlo, te lo puede limitar, o inclusive hasta te lo puede retirar. Obviamente hay un procedimiento administrativo o hasta un proceso judicial para ello, a través de la expropiación, ya sea voluntad, por consenso o forzosa de una parte de un predio. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque las autoridades en materia de desarrollo urbano, las que trabajan en catastro, las que trabajan en obras públicas, se van a topar eventualmente con la necesidad de vincularse con personas que tienen una propiedad propia y tienen un interés diverso al público para trabajar. Esa es la razón, sí podemos hacer. Esta es la razón. Porque luego dicen, ¿y tú qué derecho tienes a venir a mi casa a decirme cómo tengo que poner el medidor del agua? ¿Tú qué derecho tienes a venirme a decir a mí de qué color pinto en mi fachada? ¿O por qué no puedo tirar esta barda? Bueno, pues hay una razón de interés jurídico, y aparte es de nivel constitucional. Las y los abogados saben que si es de nivel constitucional, es de consideración obligatoria para la Corte de considerar sus resoluciones. Entonces, cuando haya un amparo donde diga, no, señor juez del distrito, fíjese que el municipio de centro me está violando mis derechos porque no me deja pintar la barda del color que quiero. Bueno, pues efectivamente es un acto de molestia. Sin embargo, es un acto de molestia perfectamente legítimo, porque responde a un interés público, que eso lo deja muy claro la Constitución. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque también esto abre la puerta a algo que no nos conviene, que es el autoritarismo. Abre la puerta a tomar decisiones por encima de la voluntad ciudadana, pero a veces por encima de los intereses legítimos de la voluntad ciudadana. Entonces hay que mediar un poquito para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde conviene hacer las cosas para que resulten de mejor manera. Más adelante la Constitución dice que en consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Entonces, desde el nivel constitucional ya tenemos arreglado ese asunto. No hay ningún problema en el sentido de hasta dónde puede llegar la autoridad, los límites son claros y los alcances son claros.
Y en este sentido tenemos la posibilidad de que la autoridad administrativa dicte medidas, que estas medidas regularmente son de carácter administrativo y van a responder a la necesidad momentánea que presenta el contexto histórico de alguna situación problemática en un municipio. Bien, más adelante se desarrolla, después de estos, se crea la Constitución, se crean leyes secundarias, y tienen que pasar casi 100 años para que se cree la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que tenemos hoy en día. Obviamente tiene sus antecedentes, ha habido otras leyes de asentamientos humanos, pero esta cumple con una característica en particular que jala muchísimo de los conceptos de la Agenda Urbana de Hábitat 3, que hoy en día se le sigue llamando Nueva Agenda Urbana, pues ya no está nueva, ya tiene sus añitos, es de 2016, pero, bueno, 2015 más bien, pero le seguimos hablando, diciendo Nueva Agenda Urbana Hábitat 3. Bueno, esta nueva agenda, entre comillas nueva, Urbana Hábitat 3, nos habla de que debe de haber una consideración de la persona como el centro de toda política en materia urbanística. Toda política debe estar enfocada en garantizar los derechos de la persona humana. Y en este sentido, entra en total congruencia con lo que marca el artículo 1 de la Constitución, que reconoce que a la persona le asisten todos los derechos por el simple hecho de ser persona humana. Entonces, en este sentido, la nueva Ley de Asentamientos Humanos de 2016 recoge esos principios que vienen desde un instrumento internacional donde México participó activamente y los recoge en un ordenamiento que ya es vinculante para las y los mexicanos, y que llevó a que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco se desarrollara. De hecho, algunos conceptos vienen literalmente, y no fue que se hiciera un copy-paste porque dicen, esos diputados flojos que nomás copiaron y pegaron. No, estos son principios fundamentales que se tenían que copiar tal cual, no había otra manera, porque no se podía dejar fuera la sustentabilidad, la resiliencia, la salud, o salubridad, la producción, o la productividad, no se pueden dejar fuera. Bueno, ¿qué dicen estas dos leyes en temas del ordenamiento y la gestión del territorio? Dice, todas las personas, sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justos, incluyentes, democráticos y seguros. Fíjense todos los piropos que le echan a la gestión territorial, ¿no? Es como cuando andan dos novios y el novio se desvive con la novia en decirle piropos. Bueno, aquí la administración pública le pone muchísimos piropos al tema de la gestión pública, pero todos estos piropos tienen una razón de ser. Lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, pero todas y todos sabemos lo que es la sustentabilidad. ¿Alguien recuerda la definición típica de sustentabilidad? Fíjense, esta definición ya tiene sus añitos, pero sigue siendo muy vigente. Dice que la sustentabilidad, se refiere también al desarrollo sustentable o sostenible, es la capacidad de satisfacer las necesidades de una generación sin comprometer las necesidades o los satisfactores de las necesidades de generaciones futuras. Entonces tiene que ver con una racionalidad en el uso de los recursos. Cuando hablamos de sustentabilidad, podemos hablar de sustentabilidad en temas económicos, en temas ambientales, obviamente, en temas administrativos, gubernamentales. Hay muchas formas de hablar de sustentabilidad, pero lo más importante de la sustentabilidad es hablar de la racionalidad en el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles para cumplir con ciertas actividades, ciertas funciones. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de salir de una situación de crisis de manera relativamente rápida para llegar a una normalidad, que tal vez no es la misma normalidad de antes, tal vez va a ser una nueva normalidad, y eso hoy en día lo tenemos pero bien grabadito en la memoria por lo que acaba de pasar y lo que está pasando todavía con la pandemia. De hecho, hemos hablado en los últimos 2 años de la nueva normalidad y es como Santa Claus, ¿no? No ha llegado, sabemos que va a venir pero no sabemos para cuándo. Entonces, estamos esperando que se dé una nueva normalidad en materia de la pandemia. Es probable que todavía se tarde un rato. Ahorita en Asia están teniendo una quinta oleada de COVID y ha pegado muy fuerte por allá. Y ustedes recordarán que lo que pasó en Asia, 2-3 meses después, nos vino a dar acá. Eso nos da una ventaja operativa importante,
nos permite planear, nos permite saber que la primera pegó allá y luego se vino para acá, la segunda pegó allá y luego se vino para acá, la tercera igual, cuarta igual. Si en esta quinta no hacemos caso a tiempo de ese aviso, muy a tiempo de lo que va a pasar, podemos cometer errores importantes y generar gastos importantes, gastos muy importantes. La Oficina de Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas estableció hace como unos 5 o 6 años, bueno, ya tienes más tiempo, pero hace 5 o 6 años actualizó la cifra. Dice que por cada dólar invertido en la prevención, en este caso se refiere a desastres, pero es en la prevención en general de cualquier tema, se pueden ahorrar hasta $17 en atención de desastres. ¿Les parece un número considerable? Por supuesto, ¿verdad? Imagínense que de su presupuesto, si les dan, vamos a suponer, obviamente el número suena muy alto, ¿no? Pero vamos a suponer que tiene un presupuesto de 17 millones de pesos. Y les dicen que con invertir uno, cubren todas las necesidades que tiene de atención su oficina. Pues van a tener una libertad operativa extraordinaria. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si tienen que usar esos 17 en una situación de emergencia y ya no pueden ni siquiera para lo operativo. Por eso es bien importante la prevención estratégica desde el punto de vista de la resiliencia y consecuencia de la prevención. Tiene que ser también condiciones de salubridad. ¿Qué significa esto? Que debe de haber todos los elementos necesarios para garantizar la salud de las personas y entornos seguros para la salud de las personas. Hay algunas teorías que se refieren también a que no solamente para las personas, sino también para todos los demás seres vivos, porque finalmente formamos parte de un entorno muy complejo que se llama ecosistema. Y a pesar de que somos la parte racional del ecosistema, seguimos formando parte de este. O sea, seguimos siendo animales, a pesar de ser racionales, seguimos siendo animales y tenemos una relación simbiótica con el entorno. No sé, aquí un paréntesis, no sé si han escuchado que ahora en temas de productividad se habla de los ecosistemas productivos, de los ecosistemas de innovación y todo esto. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, hay algo bien interesante. Tomaron este concepto de ecosistema porque es una relación compleja de ciertos elementos que permiten la realización y el cumplimiento de ciertas expectativas. Pero a mí me gustan mucho más las definiciones etimológicas. Y la definición etimológica de ecosistema viene de oikos, que en griego significa casa, no es una marca de yogur, y sistema, que significa una relación armónica de elementos funcionales que consiguen un fin. Imagínense que hablemos de un ecosistema administrativo en mi dependencia, en mi gobierno municipal, en mi área de impacto, en política pública, en los consejos de participación ciudadana, en la propia sociedad. Que hablemos de un sistema de casa, que veamos nuestra ciudad, que veamos nuestra función que cumplimos en la ciudad como parte de un sistema funcional que hace hogar, que construye un hogar. ¿Qué diferencia hay entre hogar y casa? Pues que el hogar es más entrañable, ¿no? El hogar lo disfrutas, la casa pues ahí tienes que vivir. Pero el hogar es algo un poquito más entrañable, genera vínculos, genera emociones, genera entornos que son disfrutables y vivibles. ¿Qué queremos para la ciudad? Entornos disfrutables y vivibles. Por eso, todos estos conceptos, particularmente el de salud. Tiene que tener condiciones de productividad también. La gestión del territorio no es solamente para lograr una armonía en las relaciones de los elementos del territorio, sino también para garantizar funcionalidad de los procesos productivos que finalmente le van a dar vida a una ciudad, a un pueblo, a un asentamiento humano, el que sea. Equitativos, deben de tener igualdad de oportunidades o presentar igualdad de oportunidades para todas las personas que están ahí. Deben de ser justos en el sentido de que no deben de discriminar, aplicar el artículo primero constitucional como tal. Deben de ser incluyentes, que ahora también tenemos esta dicotomía con lo inclusivo y lo incluyente, ¿no? Tenemos que permitir que todas y todos los actores participen de igual manera en los entornos, valga la expresión, de participación, ya sea de incidencia externa o de incidencia interna. Cualquiera de los dos es necesario tener esta apertura para la participación. Deben de ser democráticos en el sentido de que la voluntad de las mayorías es la que debe de imperar, siempre y cuando la voluntad de las mayorías responda al interés público. Y en ese sentido, un maestro me decía,
Cuando yo era niño y me llevaban a vacunar, yo no quería vacunarme, pero me tenía que vacunar. Había una voluntad mía, pero había un interés mío. El interés es superior a la voluntad. En este caso, el interés público es superior a la voluntad pública. Y la voluntad pública, si logra empatarse con el interés público, se transforma en ley, que esa es la que hay que cumplir. Por eso el tema de la democracia. Y la seguridad que tiene también muchísimas dimensiones de cumplimiento. Una de ellas tiene que ver con riesgos, de los hidrometeorológicos, de los geológicos, de los antropogénicos, etc. Pero también tenemos otras dimensiones de riesgo, por ejemplo, el tema de presupuesto. ¿A ustedes les ha tocado hacer análisis de riesgos en materia presupuestal? O sea, ¿qué podría pasar en su presupuesto si pasa algo, como por ejemplo la pandemia, hoy en día que la tenemos más familiarizada? Pues ya sabemos, el sector salud tiene que tener su guardadito para un año, porque ya sabe que si no lo guarda y se viene algo fuerte, va a tener que dejar de invertir dinero útil y necesario en otras cosas para usarlo en lo urgente. Entonces, por eso la seguridad también tiene que ver mucho con planeación. Bien, después la ley estatal de asentamientos humanos nos dice que las actividades que realicen el Estado y los municipios para ordenar el territorio y los asentamientos humanos tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo anterior, todos esos piropos que les decía hace ratito, ¿no? Es obligación del Estado y los municipios promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social. Esta palabra, corresponsabilidad, significa responsabilidad compartida. Significa que no es solo responsabilidad de la autoridad, como erróneamente pensamos como ciudadanas y ciudadanos. A veces pensamos que la autoridad es la que tiene que garantizarlo todo. La autoridad también tiene sus alcances. Hay una corresponsabilidad operativa. El alcance de la autoridad tiene que ver con facilitar que sea posible la vida en sociedad, dentro de lo que toca al interés público. La ciudadanía tiene una participación también en esto, hacer viable y manifestar o materializar la vida en sociedad. Entonces, tenemos una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Y ahora, finalmente esta división entre sociedad y gobierno es una mera ficción, porque ¿de dónde vienen las personas que ocupan los puestos de gobierno? Como les digo a mis alumnos, no los traen de Marte. Algunos parecemos que a lo mejor se los trajeron de allá, pero somos parte de la misma comunidad donde se están desarrollando las actividades. Es decir, si un funcionario hace algo malo, lo va a sufrir el funcionario tanto como lo hacen los ciudadanos. Si algún funcionario, alguna funcionaria hace algo bueno, va a disfrutar las consecuencias de esto tanto como los demás y los demás ciudadanos. Entonces, tenemos que entender que la corresponsabilidad cívica y social tiene que ver con una responsabilidad basada en convivencia social por ley y en una convivencia social de manera natural, ¿no? La que se da por la propia naturaleza de las relaciones humanas. Bien, la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, de los centros de población y el ordenamiento, la ordenación territorial, deben de conducirse en apego a estos principios, esto según la Ley General de Asentamientos Humanos. El primero, derecho a la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? Es el derecho a disfrutar el espacio donde vivimos. Fíjense que extraordinariamente básico es este derecho y apenas estamos empezando a hablar de él. Cuando esto es algo que deberíamos de traerlo en el discurso público, sobre todo quienes estamos en las dependencias de gobierno, es algo que tendríamos que hablar de esto todos los días. Todo lo que hacemos repercute en algún momento en el derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad es el disfrute, la capacidad de disfrute de la ciudad y la garantía que aporta el Estado para que esto suceda. Obviamente no es solo permitirle a la gente salir al espacio público a que disfrute, ¿no? Sino garantizar las condiciones de disfrutabilidad del espacio público y de todas las dinámicas que se dan en el espacio público, como la convivencia, la movilidad, el ordenamiento territorial, la congruencia de usos de suelo, la posibilidad de transferencia modal entre distintas formas de movilidad. Por ejemplo, si yo soy peatón y quiero usar un transporte público, un autobús de transporte público, mi paso a esa otra forma de movilidad debe ser muy natural y muy sencilla. Y si de ahí quiero agarrar mi coche, también debe ser muy natural y muy sencillo. Entonces el Estado tiene que garantizar estas condiciones para que eso se pueda llevar a cabo. Ese es el derecho a la ciudad. Equidad e inclusión
tiene que ver con que todas las personas, independientemente de creencia, raza, religión, preferencias, lo que sea, tienen derecho a todo absolutamente lo que tienen derecho todas las demás personas. No puede haber distingos. Sí puede haber una cuestión en particular, y esto lo vemos en perspectiva de género. Hay una forma de discriminación positiva en el sentido de que algunos grupos sociales o partes de la sociedad requieren una atención particularmente especial por un tema que se vive en un momento histórico determinado. La violencia de género hoy en día es un tema que está lacerando brutalmente a la sociedad. Como hombres no nos es tan fácil verlo, porque es un tema que no experimentamos, nos lo platican. Pero yo creo que de aquí, les pediría a los hombres que levanten la mano quien en la última semana ha sido acosado de alguna manera, aunque sea leve, de tipo sexual, por ejemplo, con algún piropo no deseado, cuestiones de ese tipo. Y una disculpa por hacer esto a las mujeres, pero ¿quién se sintió incómoda con alguna mirada, con algún piropo en la última semana? Ok. El hecho de que una sola, fueron 4 personas que levantaron la mano. El hecho de que una sola persona levante la mano, eso ya no es normal. Estamos hablando de una semana y eso no debería de suceder. Entonces estamos hablando de que la violencia de género, que empieza desde estos pequeños detalles casi insignificantes, para nosotros los hombres son detalles muy pequeños, pueden derivar en cuestiones cada vez más graves, como la desaparición de mujeres, los asesinatos, los feminicidios, etc. Entonces, en estos momentos, el Estado tiene que hacer una discriminación de tipo positivo para decir, a ver, este grupo está particularmente expuesto, tiene una vulnerabilidad particular ante ciertas cuestiones, en este caso delictivas, etc. Entonces, se tienen que tomar determinaciones que no son típicas, son atípicas, para tratar de normalizar la situación. Regularmente estas medidas se les llaman transicionales. Es transitar de un estado no deseado a un estado deseado, no son permanentes. Yo espero que dentro de poco se elimine la figura del feminicidio, porque ya no hay necesidad de atender estos temas, que se dé la muerte de una mujer por temas de violencia de género. Cuando logre ser innecesaria esta figura, va a significar que hemos avanzado como sociedad importantemente. Derecho a la propiedad urbana, decíamos, es un derecho que tenemos todas y todos para ser dueños de algo en el entorno de un asentamiento humano, pero con la particularidad de que esa propiedad, que es mía, va a obedecer a un interés público de alguna manera, con alguna modalidad o alguna limitante que establezca la propia ley. Coherencia y racionalidad, eso tiene que ver con la administración eficiente de los recursos y la aportación adecuada, pertinente de los recursos a ciertas cuestiones que acreditan su necesidad y su viabilidad en temas de la acción de las autoridades administrativas. Participación democrática y transparencia tiene que ver con la posibilidad de todas las personas de opinar en los temas públicos y de incidir en los temas públicos. ¿Alguien de aquí en su dependencia tiene contacto con consejos ciudadanos? ¿Puede levantar la mano? Nadie. ¿Tú sí? ¿Con cuál? Perdón. Ah, perfecto. ¿De qué municipio, perdón? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ajá. ¿De cuál? Los consejos. Ok, consejos ciudadanos, muy bien. ¿Alguien más? Fíjense, esto tal vez sí es un tema que debería de hacernos un poquito de ruido, porque nuestras dependencias no están vinculadas con consejos ciudadanos, que debería de ser una constante en la administración pública para que exista una opinión de lo que estamos haciendo. Obviamente, y también lo he entendido, de que las opiniones no necesariamente son vinculantes, o más bien, no tienen la naturaleza de vinculantes, no son obligatorias, pero me ayudan a matizar lo que estoy haciendo para saber si ando bien, o si tal vez no ando tan bien como yo pensaría, porque a veces tenemos una cosa que se llama ceguera de taller. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? A mí me llamó mucho la atención porque soy abogado y casi todos de mi familia son ingenieros, y me decían mucho esto de ceguera de taller. Yo no entendía. Me dicen, mira, la ceguera de taller es que, por ejemplo, en un taller tú tienes un cable atravesado, que sabes que alguien puede pasar por ahí, se va a tropezar y se va a dar un buen trancazo, pero como tú ya sabes que está y lo ves ahí diario, pues no lo quitas, ahí lo dejas, porque tú ya sabes cómo absorber
el hecho de que esté eso ahí, ¿no? Pero no todas las personas lo van a ver igual, o no todas las personas lo van a identificar, y va a llegar alguien que se va a tropezar y se va a dar golpe, ¿no? Entonces, la ceguera de taller es algo que nos evita ver algo que pudiera ser obvio para una tercera persona, pero que no lo es para nosotros. En ese sentido, los consejos ciudadanos, las áreas de incidencia y de participación ciudadana, son muy importantes para tener una visibilidad más completa de la problemática social, que finalmente es lo que nos toca atender, en algunos casos de manera preventiva, en otros de manera correctiva, pero es muy importante que vayan viendo esas posibilidades. Uno de los activos, obviamente es un tema que no es fácil, ¿verdad? No es fácil ir a mostrarnos con la ciudadanía y que nos digan cosas, porque a lo mejor la ciudadanía no lo va a hacer de manera muy amable, suele pasar esto. Pero algo importante, esta dinámica nos va a ayudar a legitimar las acciones que hemos desarrollado. Eso es bien importante, bien importante. Les voy a compartir rápido una experiencia. Yo en algún momento fui jefe de la unidad jurídica de la Semarnat, de la delegación en Coahuila. Y cuando llegué al jurídico, entré cuando inició el servicio de carrera, no sé si se acuerdan, el servicio profesional de carrera del gobierno federal. Entré por servicio profesional de carrera, llego a la oficina y veo que en las estadísticas tenemos 20 recursos administrativos al mes. 20 recursos, uno diario. Dije, bueno, pues, ¿de dónde estamos, no? Porque, o sea, no hacemos tantos trámites, son alrededor de unos 500 trámites al mes. Pues no es posible, digo, unos 50 trámites al mes. No puede ser que haya 20 recursos en un mes, o sea, es casi la mitad de lo que se está llevando con un recurso. Me puse a analizar por qué está pasando esto y malamente pregunté nada más en las áreas técnicas. Un día se me ocurrió, porque está, perdón, no les dije, está separada el área técnica del área de atención ciudadana. Entonces un día, por qué razón, tuve que ir al área de atención ciudadana y escuché que un ciudadano que estaba recibiendo su resolución negativa, un trámite, le estaba diciendo de lo que se iba a morir a la pobre chava que le entregó la resolución negativa, que ella ni en la vida, o sea, pues la pobre no tenía nada que ver con la resolución, pero ella se llevó todo el regaño, ¿no? Entonces, ya que se fue el señor, le dije, oye, ¿qué pasó? Pues es que estos médicos, ya sabes, allá adentro que hacen las cosas y yo no tiene que dar la cara, etc. Dije, a ver, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué te dijo el señor? Y dice, es que le negaron el trámite porque no traía la credencial del lector, la copia de la credencial del lector. Y mire, pero eso se puede haber solucionado, ¿por qué no hablaste? Y dice, pues es que nadie nos deja que le hablemos. Entonces dije, bueno, entonces aquí está el problema. Lo que empecé a hacer fue, le dije, mira, no les hables a los técnicos, háblame a mí. Cuando vayas a entregar un resolutivo negativo, me eches un telefonazo, me hago rápido y yo me reviento del regaño del promovente que haya salido enojado o enojada. Yo me echo el regaño, tú nada más me comunicas y se acabó. Bueno, empezamos a hacer esta dinámica y empezamos a ver que eran cosas a veces extraordinariamente sencillas que se podían arreglar de inmediato por las que se estaban negando los trámites. Y había otras donde tenía evidentemente culpa el promovente, que se había equivocado, puso una escritura que no era la que tenía que haber puesto, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que pusieron mucha atención fue primero en la petición de información adicional. Ustedes saben que en el procedimiento administrativo, cuando ingresa la información el ciudadano o la ciudadana, si falta algo, tenemos 10 días para solicitarle información adicional o que corrija los faltantes, ¿no? En este caso, hicimos mucho hincapié en esto, por lo que ya blindamos que cuando faltaba un acto, pues se pidiera dentro de esos 10 días, si falta una credencial del lector, se pedían esos 10 días y ya no había problema para negarlo al final por ese requisito tan simple, ¿no? Pero aparte, las reuniones con las y los ciudadanos. Entonces, cuando empecé a reunir con ellos, llegaban igual que con estos chats, que por cierto, las personas que están en ventanilla única, les falta un tantito así para alcanzar la santidad, sobre todo si son pacientes, porque les toca, sobre todo en dependencias donde se entregan resolutivos que no le agrada a la gente en su mayoría. De veras que se necesita una paciencia para recibir comentarios que uno no quiere, no desea y no tiene por qué aguantarlos. Pero bueno, finalmente hay quienes tienen la capacidad de hacerlo. A mí me costó muchísimo trabajo, pero estaba platicando con él y le decía, mire, vamos a hacer algo. Lo que le falta es esto y esto y esto. Usted se puede ir a presentar un recurso administrativo y le entregaba un formato para que supiera cómo hacerlo adecuadamente. Decía, o puede reingresar el trámite, como ya tenemos evaluada la parte técnica, ya no necesita hacer nada más con eso, se va muy rápido, ya no me necesita corregir estos detalles.
Entonces la persona se iba todavía enojada, pero regresaba con el trámite, ya no metía el recurso administrativo. Y se resolvía rápido y ya se iba más contenta. No te daba las gracias, pero ya se iba contenta, se le veía en la cara. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando hablamos de la capacidad de vincularnos con la ciudadanía, tiene que ver con analizar qué es lo que estamos haciendo como autoridades para que la ciudadanía tenga la confianza de ir con nosotros. Algo importante, cuando entramos a la administración pública, no empieza todo de nuevo, ya hay dinámicas de muchos años en dependencias a las que entramos, que son dinámicas que no creamos nosotros, no tenemos la culpa de ellas, pero tenemos que sufrir esas dinámicas, ¿no? Entonces nos toca a veces tratar de cambiarlas. Es un proceso difícil, es largo, pero es muy importante trabajar en ello, vale mucho la pena. Productividad y eficiencia. ¿Cómo podrá ser la productividad un principio de política pública? Decíamos que tiene que garantizarse para la ciudadanía la capacidad de producir. No significa que el gobierno vaya a producir algo y ponerse a vender cosas. Obviamente hay empresas paraestatales, paramunicipales, etcétera, que pueden generar este tipo de actividades, pero a lo que se refiere es a garantizar la posibilidad de productividad de la ciudadanía a partir de la función pública. Y la eficiencia. La eficiencia regularmente va asociada al uso de recursos. Entonces la eficiencia tiene que ver con el uso responsable y puntual de los recursos para que cumplan con la función. ¿Qué es lo que más nos reclaman al final de año en las oficinas gubernamentales? Empieza con sub y termina con ejercicio. Exactamente, el subejercicio. Eso es lo que más nos reclaman y de hecho está sancionado por ley. No se pueden tener subejercicios y esto también tiene sus bemoles, porque a veces un ahorro, que es algo bueno, se puede convertir en subejercicio, que es algo malo. Entonces para hacer algo bueno a veces nos pueden sancionar. Por eso luego en diciembre andan, oye, pues vete a comprar papel de baño, algo que se necesite aquí para acabarnos el recurso que quedó, o vayan a hacer comisiones para ir a dar un curso, qué sé yo, porque se tiene que acabar el recurso. Qué bueno sería que eso fuera la normalidad. La normalidad más bien es que apenas vamos llegando a octubre, noviembre y ahí vamos estirando cada peso para que cumpla con la función que debe tener, ¿no? Pero bueno, si hay una buena planeación, se reduce el riesgo de que el presupuesto no alcance. Protección y progresividad del espacio público. Este es fundamental. Fíjense, la progresividad del espacio público tiene que ver con que el espacio público, es un derecho, o constituye parte de un derecho. ¿Se acuerdan lo que les decía del derecho a la ciudad? El espacio público es un derecho también. El espacio público hoy en día lo vemos ya más claramente como un derecho porque estuvimos encerradas como 2-3 meses que no podemos salir y vimos lo importante que es el espacio público. Sabemos hoy en día qué significa el hacinamiento, el estar enclaustrados en una casa con el calor que hace aquí en Tabasco, ya me imagino. Si allá en Saltillo, que no hace tanto calor, lo sufrimos, bueno, pues ya me imagino acá, pues todavía bastante más. Entonces, y eso, bueno, tal vez no considerando viviendas muy precarias que no tienen condiciones para trabajar con los temas de clima interno de los domicilios. Entonces, pues imagínense, ¿no? El tema de espacio público tiene que ver con una extensión del domicilio, con una extensión de la casa. Si podemos generar un espacio público habitable, vivible, estamos generando condiciones para que la ciudadanía pueda disfrutar adecuadamente de su ciudad y de este derecho al espacio público. Y en este sentido el espacio público es progresivo, significa que si yo hice un parque en mi municipio y quiero después reducirle a 20 metros ese parque, no puedo tocar 1 centímetro de ese parque. ¿Por qué? Por el principio de progresividad del espacio público. Lo único que puedo es esos 20 metros que quisiera yo cambiar, es cambiarlos por un uso que sea equivalente al que estoy dejando de usar. O sea, si ya no es parque, a lo mejor va a ser una oficina de atención a ciudadanos para temas recreativos, por ejemplo. Pero debe de cumplir con un fin de interés público similar o equivalente al que estoy dejando de prestar. Regularmente la regla es que el espacio público no se toca. El espacio público debe de cumplir con su finalidad de público y no responde ni a la voluntad del gobierno ni a la voluntad de la gente. Responde al interés público a partir de acciones de gobierno y de las peticiones de la ciudadanía, por supuesto. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Bueno, este es un tema también importantísimo, particularmente en lugares que tienen una exposición importante a riesgos.
¿Cuál es el riesgo más importante en sus municipios? ¿Cuál es el que ven más potencialmente ajá? Inundaciones. Inundaciones, muy bien, gracias. ¿De qué municipio es? Tenosique. ¿Alguien más? Inundaciones, Comalcalco. También inundaciones en Comalcalco. Seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? Por cuestiones humanas de... Ah, ok. Bueno, sí, por supuesto, también es un riesgo. Ok, pero fíjense, regularmente los riesgos de los que vamos a hablar aquí en este sentido, aunque sí hay riesgos antropogénicos, por supuesto, vamos a hablar más claramente de los riesgos hidrológicos, meteorológicos, geológicos. Y esto es una constante para Tabasco por la situación geográfica, topográfica del estado, es la propensión a las inundaciones. Hay algunas ciudades, algunos municipios que tienen partes altas, obviamente, pero una buena parte del estado tiene el potencial y una buena parte de la población está expuesta a este tipo de riesgos que comentaban, de las inundaciones. Entonces, ¿cómo se va a gestionar el espacio público? ¿Cómo se va a gestionar el territorio a partir del análisis de riesgos? Pues precisamente en el entendido de saber cómo se puede reducir al mínimo posible el impacto que reciba la ciudadanía por una posible inundación. Y si es inevitable el impacto de la inundación, saber cómo vamos a regresar a la normalidad. Por eso hablábamos de resiliencia también. Después, la sustentabilidad ambiental, que tiene que ver con el equilibrio o la relación armónica entre los asentamientos humanos y el entorno natural. En el entorno natural hay algo valiosísimo que se llama servicios ambientales. Los servicios ambientales son servicios que provee la naturaleza de manera gratuita y que nos ayudan a tener una continuidad en los procesos de vida que tenemos en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando contaminamos el aire, ¿qué le pasa a ese aire? Los árboles se alimentan del dióxido de carbono, desechan el oxígeno y ese oxígeno nos sirve para respirar. También capturan partículas suspendidas en el aire, la lluvia también ayuda a limpiar el aire, limpia también los suelos, etc. Entonces, hay muchos servicios que presta la naturaleza, se puede decir de manera gratuita, en el sentido que no nos cuestan económicamente hablando, pero sí nos cuestan en el sentido de que tenemos que valorar estos servicios ambientales y promover que sigan vigentes. Esto implica la consideración de sustentabilidad ambiental en la gestión del territorio. La accesibilidad universal y la movilidad, eso tiene que ver con la capacidad de una persona de moverse a cualquier lado de manera cómoda, a pesar de cualquier situación particular que le impida moverse como una persona común y corriente. ¿En qué sentido me refiero? Una persona que va en silla de ruedas debe de tener igual capacidad de entrar a este edificio que una persona que tiene sus dos piernas funcionales perfectamente bien. Una persona que tiene sordera o que es ciega también debe de tener capacidad de acceder adecuadamente a este lugar sin que esto sea una limitante. Eso implica obviamente tener condiciones adicionales a las que son propias de una persona sin alguna situación de este tipo, pero eso implica también inclusividad. Eso implica que toda persona tenga acceso al disfrute de todo lo que es público, de todo lo que está destinado para las personas de una colectividad. Y movilidad, en forma concreta, significa la capacidad de desplazamiento de un punto A a un punto B. Pero esa movilidad debe de ser cómoda, debe de ser eficiente y debe de ser regularmente capaz, o plástica se dice. Debe de ser capaz de transformarse de lo peatonal a lo de transporte urbano, público, de ahí pasar al automóvil, de ahí pasar a la bici, etc. O sea, debe ser natural la transición entre distintas formas de movilidad y el entorno debe de permitir que esto sea posible. Estos 10 principios que se antojan relativamente sencillos y obvios, a veces en las políticas públicas llegan a ser complejos. Y no porque a veces sea que, es que yo no estudio urbanismo, yo no sé estas cosas. Bueno, afortunadamente tenemos una ley de avanzada en la Ley General de Asentamientos Humanos y con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que se publicó hace poquito. Tenemos elementos bien interesantes en estas dos leyes, pero ¿cómo podemos hacer para disfrutar esos elementos en nuestro municipio? Tenemos que trabajar a nivel reglamentario y a nivel operativo. Ahorita vamos a ir viendo eso. Después, en planeación territorial,
la Ley General de Asentamientos Humanos nos dice que toda política pública de ordenamiento territorial, de desarrollo y planeación urbana, de coordinación metropolitana, debe observar los principios señalados en el artículo anterior, es decir, los 10 principios que veamos ahorita, sin importar el orden de gobierno donde emana. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque regularmente decimos, eso conviene en la ley federal, eso le toca a la federación. Eso conviene en la ley estatal, eso le toca al estado, a mí no me toca. Fíjense, aquí es bien claro que dice, sin importar el orden de gobierno. Sin importar el orden de gobierno. Y acuérdense que como funcionarios y funcionarios públicos, tenemos algo que se llama un mandato legal. ¿Alguien sabe qué es un mandato? Recuerdan ustedes que al presidente le decimos mandatario, ¿no? ¿Por qué le decimos mandatario? Mis alumnos y alumnas me decían, pues porque es el que manda. Le digo, no, es al revés. El mandatario es el que recibe un mandato y tiene que ejecutarlo. Es decir, es un contrato de mandato. Para las y los abogados recordarán que en el contrato de mandato hay una persona que se llama mandante, que es la que manda a alguien, que se llama mandatario, para que cumpla con un mandato. Es como cuando ustedes otorgan un poder. Entonces, la persona que otorga el poder es el mandante o la mandante, y quien lo recibe es la o el mandatario. Bueno, cuando somos funcionarios y funcionarios públicos, recibimos un mandato de ley a partir de una contratación. Tal vez no llegamos a ese puesto a partir de una elección popular. Quienes llegan a partir de la elección popular a los puestos son los alcaldes, las alcaldesas, los alcaldes, las y los gobernadores, etcétera, ¿no? También las de poder legislativo. Pero cuando hablamos de las y los funcionarios, no deja de haber un mandato constitucional, un mandato de ley. En este sentido, se tiene que cumplir con un principio que se llama de legalidad. Y el principio de legalidad dice algo bien interesante. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite. Y el ciudadano o la ciudadana puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Es un límite abierto. Pero para la autoridad es un límite cerrado. Solamente podemos hacer aquello que la ley nos permite. Entonces, cuando hablamos de que la ley nos está diciendo, en ese artículo 5, que toda política pública, ordenamiento territorial, etcétera, debe observar los principios del artículo anterior, sin importar el orden de gobierno, está dejando una instrucción clara de que no cumplir con eso implica una omisión, y la omisión implica una responsabilidad administrativa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con esos temas. Perdón, no viene agitado porque el calor, ustedes no lo sienten, hasta que algunos andan así como que andan con fresco, pero no, hombre, ya. Bueno, algún día me acostumbraré un poquito más. Aquí está, bien. Quería comentarles de la nueva Agenda Urbana Hábitat 3. Insisto, ya no es nueva, ya tiene muchos años, seguimos diciendo nueva, tal vez de cariño. Pero hablamos de que hay algunas dimensiones centrales en esta agenda que son importantes para esta dinámica de gestión territorial y de planeación territorial. Vamos a hablar primero de sostenibilidad social. Aquí en este concepto, en esta dimensión de la gestión del territorio, de la planeación del territorio, hablamos del empoderamiento de grupos marginados. ¿Qué significa empoderar a grupos marginados? Significa que un grupo que tradicionalmente, históricamente ha sido marginado, por ejemplo, regularmente los indígenas y las indígenas son grupos que se han dejado muy de lado y que no forman parte de las dinámicas sociales, no tienen los beneficios de las dinámicas sociales de las urbes, y también la gente del sector rural, pues estas personas deben de tener una capacidad de incorporarse a esa vida social, a estos beneficios, a estas prerrogativas que ofrece el hecho de tener un asentamiento humano funcional. Y eso debe de ser algo natural, algo normal, no debería de ser algo que tenemos que estar pensando en a ver cómo lo hacemos, no, eso tendría que suceder de manera natural. Pero bueno, ya que vimos que no está sucediendo históricamente, hay que cambiar esa realidad para que suceda. Y esto es a partir del empoderamiento de estos grupos marginados, que implica un presupuesto, saber cuáles son los grupos marginados, entender el porqué de su marginación, y a partir de ello saber cómo incorporarles a una dinámica más funcional, más empática y más inclusiva. La equidad de género, que ya la comentábamos, la planificación para migrantes, minorías étnicas y personas con discapacidades. Fíjense, el tema de los migrantes, allá en Saltillo nos está tocando, pero de veras tremendo. A ustedes creo que sí tienen algo de paso de migrantes, ¿verdad?
Unos pocos, dice. Bueno, allá en Saltillo, tenemos la carretera 54, que es la que sube directo del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, hacia el norte, a Texas, y de ahí se desvía para Laredo, para, para Reynosa. Llegan a Saltillo directamente. Entonces, hace poco tuve que ir a la central de autobuses por un familiar, y no se imaginan cómo estaba allá. Era un mundo de gente, y mucha de esa gente que eventualmente llegó a la frontera 2 o 3 días después y la regresaron. Pero no la regresaron a Honduras, El Salvador, etc. La regresaron a la frontera. Entonces ahorita tenemos muchas y muchos hermanos migrantes viviendo en las calles de nuestra ciudad. Obviamente hay desesperación de mucha gente. Y obviamente hay también empiezan a salir estos vicios sociales muy lamentables de aporofobia, de xenofobia, contra gente que, como les digo, lo de hermanos no lo digo de manera figurada, ¿no? O sea, finalmente todas y todos somos hermanos, no digo algo religioso, me refiero a, como sociedad humana, pues tenemos esta vinculación natural y debemos de ser solidarios con las personas que tienen una situación de desventaja. Esas situaciones de desventaja no se darían si hubiera una adecuada atención y planeación para personas que tienen que vivir estas situaciones que les ponen en situación de vulnerabilidad. Y la planificación sensible a la edad. Fíjense, otra cosa bien interesante, hace poco estábamos viendo las estadísticas de población, la tendencia de población con el censo del 2020, y resulta que el país más joven del mundo, porque así nos dijeron a México, tenemos un grueso de población en los 25 años más o menos, pues ahora ya es de los 45 años. O sea, ya es el país más maduro del mundo entonces, ¿no? Y eventualmente vamos a ser el país más selecto del mundo. Vamos a tener, obviamente, esta migración del grueso de la población a un rango de edad distinto que supone otras consideraciones. Tal vez lo que hoy vemos como escuelas, en algún momento se van a reconvertir a centros de atención de la senectud. Si empezamos a planear eso con tiempo, nos va a agarrar desprevenidas la realidad. Pero si no lo planeamos con tiempo, vamos a tener una desatención importante a grupos por edad. Y lo vamos a sufrir nosotras y nosotros. Ahora sí que aquí sí estamos invirtiendo en el ahorro del fondo para el retiro, porque lo que hagamos bien para poder tratar a las personas adultas, ancianas, eventualmente se va a representar en cómo nos van a atender a nosotros y nosotros. En la dimensión de sostenibilidad económica está la creación de empleo y medios de vida. Obviamente, el gobierno no crea empleos. Esa es una idea muy mala y muy rancia de la demagogia, ¿no? El gobierno se encarga de facilitar las cosas para que existan empleos, pero quien crea empleos es la sociedad, el gobierno no los crea. El gobierno crea sus propios empleos, obviamente, pero no crea empleos para la ciudadanía. Esto está en el sector productivo. Lo que hace el gobierno es facilitar las condiciones para que esa dinámica se haga de manera natural y cada vez más eficiente. Y en consecuencia debe de haber medios de vida más adecuados. ¿Ustedes se irían a vivir en una ciudad que no tiene hospitales, escuelas, bibliotecas, centros comerciales, etcétera? Difícilmente, ¿no? O sea, tendría que ser casi un acto de ir como misioneros o algo por el estilo, y no tenemos en realidad un atractivo para ir para allá. Bueno, si empezamos a pensar en esos lugares donde la gente tiene que vivir y no le queda de otra, pues hay que tener una atención inmediata como autoridades, cumpliendo con esta perspectiva de generar medios de vida y condiciones de vida adecuadas para la ciudadanía. No es fácil, obviamente, no es un proceso rápido, no es una decisión de buró que le firmo y ya se arregla la situación, pero implica acciones que se tienen que ir dando desde ahorita para que en 5, 10, 15 años se pueda ir resolviendo la situación con mayor eficiencia. La productividad y la competitividad ya la habíamos mencionado. La dimensión de sostenibilidad ambiental con la conservación de la diversidad biológica y el ecosistema, que aquí Tabasco es una maravilla en ese sentido, tiene una biodiversidad impresionante, que es una riqueza magnífica, también particularmente por el tema del agua, que tienen ustedes 1/3 del agua del país, del agua potable. Yo que tengo mis vecinos de Monterrey que me odiaron cuando les dije que venían para acá, porque pues saben que ustedes no tienen problemas de agua, y allá les enseñaba ayer a Luis y a la doctora Aida, les enseñé una foto de unas personas de Monterrey que fueron a Saltillo con un tinaco para llenarlo de agua y ya iban de regreso para Monterrey. Imagínense nada más la situación. Ya es una situación muy desesperante
y que está empezando a centrarse más, porque ya no, ahora sí que como dicen, ya pasó de ser chistoso, ya está siendo bastante grave la situación para la gente de allá. Decíamos, la resiliencia y adaptación al cambio climático, también la comentas, bueno, la adaptación al cambio climático tiene que ver no solamente con una acción momentánea, o sea, no es una acción única. La adaptación al cambio climático es una secuencia de acciones progresivas también, porque el cambio climático va acentuando sus efectos cada vez más, y en consecuencia las acciones tienen que ser cada vez más drásticas de parte nuestra para amortiguar los impactos del cambio climático. Mírenme ahorita yo con mi cambio climático que acabo de venir para acá, que ando todo bofeado y que regularmente me toca hablar mucho, pero ahorita sí ando con el calor a todo lo que da. Bien, la sostenibilidad espacial, que tiene que ver con que el espacio sirva para poder acoger a la ciudadanía que vive ahí, sirva para poder brindarle lo necesario y sea suficiente. En Saltillo tenemos una característica del territorio bien especial, de que el municipio tiene un 38% de suelo vacante. ¿Qué genera eso? Pues que hay espacios muertos enormes en la ciudad que hacen más cara la transmisión de luz, las vías telefónicas, las vías de drenaje, de distribución de agua. ¿Y quién paga eso? El gobierno, pero el gobierno somos nosotras y nosotros. Entonces cada vez son menos suficientes los recursos que proveemos, porque cada vez son más los gastos para generar condiciones para que se puedan satisfacer estas necesidades. Entonces la sostenibilidad espacial tiene que ver con establecer los perímetros adecuados para el crecimiento de la ciudad, poner límites al crecimiento de los asentamientos humanos e ir densificando. Pero este es un tema bien interesante. La densificación no es solamente meter más gente hasta que se llene. La densificación tiene que ver con consolidar un territorio, y consolidarlo tiene que ver con tener usos de suelo que sean congruentes y que sean funcionales. Hay una visión de ciudad bien interesante que está recuperándose en muchas ciudades alrededor del mundo, que es la visión policéntrica. La visión policéntrica tiene que ver que una ciudad tiene un pequeño centro urbano en el norte, otro pequeño centro urbano en el sur, otro en el este, otro en el oeste, otro en el centro, etc. Y la gente ya no tiene que ir, toda la gente, a un solo centro poblacional para ir a abastecerse lo necesario, hacer trámites, etc. Va a estos subcentros, y a partir de ello reduce la necesidad de movilidad, satura menos las vialidades y genera mejores condiciones de movilidad, de disfrute del entorno público y sobre todo menos estrés. Me imagino que hay quienes de ustedes les toca hacer un trámite a 15 kilómetros de distancia, y si van en transporte público tienen que tomar 3 o 4 unidades distintas para llegar hasta allá. Llegan a las 2 de la tarde, ya les cerraron, se tienen que regresar, le miran al otro día, o hay mucha fila, no alcanzó el tiempo, etc. Imagínense que sea el caso, que viajan las 2-3 horas para llegar a esa oficina, hay mucha fila y no hay ni siquiera alguien que les dé un turno para que al menos el día siguiente regresen y sean las primeras o los primeros en ser atendidos. ¿Qué grado de comodidad y de alegría les daría eso? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos desde la perspectiva del ciudadano, del usuario, de la ciudadana, de la usuaria, ¿cómo se va a llevar esto? Entendemos mejor cómo podemos brindar un mejor servicio desde la administración pública. Y bueno, decíamos ya de la densidad urbana, que tiene que ver con la saturación de las áreas habitables, pero debe ser una saturación inteligente a partir de esta consolidación que les comentaba. ¿Cómo se implementa? ¿Qué propone la nueva agenda urbana? Propone algunos métodos de implementación. La primera, mecanismos de intervención, políticas urbanas de nivel nacional, estas políticas, aunque son de nivel nacional, se traducen eventualmente en políticas de nivel local, a partir, por ejemplo, de la Ley Federal de Asentamientos Humanos, que se traduce a reglamentos municipales. Las políticas de suelo, que es cómo se va a usar el suelo en un municipio, cómo se le va a dar preferencia al uso a ciertos tipos de suelo que a otros, etc. Las políticas de vivienda y mejoramiento barrial, la legislación y regulaciones urbanas, el diseño urbano, el financiamiento municipal y la gobernanza urbana. Fíjense, esta palabra gobernanza. La gobernanza no significa el ejercicio del gobierno, no significa que exista gobierno. La gobernanza significa que el gobierno esté funcionando tan bien que ni siquiera me tengo que enterar que hay gobierno. ¿Quién de aquí se sabe cuál es la marca de sus llantas, de las llantas de su coche? ¿Tú? Ajá, ¿cuál es? Ok, ¿y por qué lo sabes?
¿Las cambiaste hace poco, Luca? Sí, ¿verdad? La única razón por la que sabemos cuál es la marca de nuestras llantas es porque la acabamos de cambiar o porque nos dio un problema. ¿Por qué no necesitamos saber que tenemos un gobierno? Porque está funcionando bien. O sea, no habría necesidad de saber que hay un gobierno funcionando y trabajando si el gobierno está funcionando y trabajando. Fíjense, ahí es donde la ciudadanía a veces duda de lo que hace el gobierno. Cuando hay una promoción de estamos trabajando en tal cosa, ¿para qué lo haces tan evidente si lo estás haciendo, no? El principio de publicidad de la administración pública no significa presumir lo que estamos haciendo, significa hacer público lo que tiene que ser público, dar a conocer formatos, dar a conocer requisitos, dar a conocer lugares de atención. Ese es el principio de publicidad. No es publicitar lo que estamos haciendo, no es mercadotecnia. Entonces, bien importante, porque cuando entendemos eso, sabemos que entre menos sepan que hay gobierno, es porque estamos funcionando más y mejor. Eso es lo más importante. Bien, después, las medidas duras para infraestructura y servicios, transporte y movilidad, es un temazazo, un temazazo. El principal problema de la ciudad regularmente es la movilidad. Y el principal problema de esta movilidad, de estas ciudades problemáticas, es que no hay una articulación entre las distintas formas de movilidad. Ese es un reto bien importante. Alguien diría, oye, es que ya se resolvió en algún lado. En ninguno, ni siquiera en Holanda, que lo tenemos como un ejemplo de movilidad ciclista, etcétera, ni siquiera ahí está resuelto el tema de movilidad. Es un conjunto de acciones cotidianas, diarias, que tienen que ir evolucionando a adaptarse a una realidad y tratar de responder de forma preventiva en lo que va a venir en el futuro. Entonces, sí, mucho mejor. Gracias. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ya, perdón, gracias. La movilidad es un conjunto de acciones cotidianas que sirven para adaptarse a una realidad histórica, pero para prever el futuro de esa realidad histórica. No significa, ya es un sistema que le invertí 10 millones, 15, 30 millones de pesos, ya debe ser funcional. Pues tal vez lo va a hacer en los próximos 5 meses, pero eventualmente va a crecer la población, va a crecer el parque vehicular, va a crecer la demanda de espacios para tránsito de bicicletas, va a crecer la demanda de espacios para tránsito de peatones. Entonces, esto no se acaba. El entrar a una dinámica de movilidad implica entrar a una cadena de decisiones que es progresiva, que es permanente y que tiene que ser muy objetiva en el análisis de la realidad. Había hay un urbanista muy prestigiado, el doctor Alfonso Iracheta, que dice que hay que leer la ciudad. Me encanta cómo lo dice, porque efectivamente es lo que se debe hacer desde la administración pública. Leer qué te está diciendo la ciudad. La ciudad nos dice muchas cosas, pero si no salimos a la ciudad a entenderlas y lo tratamos de hacer desde el escritorio, va a estar un poco difícil. O si contratamos una consultoría que viene me está echando un tiro yo solito, ¿va? Que viene de Saltillo, para que vea cómo hacer las cosas, pues tal vez no está tan bien. Tal vez necesito yo salir a la calle, a las situaciones prácticas, a ver cómo están sucediendo para mejorar la práctica y la atención de las cosas que estamos viviendo. Obviamente, el aprender de experiencias externas es muy importante. Esto en la industria le llaman el benchmarking, ¿no? Aprender de las y los mejores. Es algo que hacemos todas y todos. De hecho, lo primero que hice cuando supe que venía para acá, después de que me hizo favor Ana, Luis, de invitarme, fue dirigirme con la doctora Aida para decirle, oye, pues vamos a platicar de un plan y vamos a ver cómo podemos intercambiar experiencias, acciones que hemos desarrollado en el Consejo de Planeación para ver qué les sirve a ustedes, y de lo que han hecho ustedes, cómo podemos aprender de su experiencia. Nada es nuevo, vamos, no hay nada que, a mí se me ocurrió esto y es nuevo, no, ya todo está 3, 4 veces se ha hecho practicado y comprobado. Necesitamos más bien aprender de esas experiencias, inventar el hilo negro y mejor traer experiencias bien hechas de otras partes para poderlas aplicar de manera eficiente. Bien, después están las medidas de energía. Fíjense que ahorita hay un tema importante de transición energética que tiene que ver directamente con los municipios, con las ciudades, con el uso, por ejemplo, de paneles solares. Cada vez es más común que las personas que tienen un poder adquisitivo que les permite esto tengan paneles solares, y eso reduce la carga
para las subestaciones eléctricas e inclusive generan energía que se va a la red y que sirve para subsanar ciertas bajas en voltaje, etc. Entonces es una forma muy interesante como la ciudadana, sin quererlo, sin ser una voluntad ciudadana, participa en esta dinámica. Ahora hay boilers solares también, no sé si ustedes los han visto, que son unos boilers de tubos, hay otros que son de placa. Yo acabo de comprar uno y es la maravilla. Llevo ahorrados lo que va del año como unos 2,000 pesos de gas fácilmente, y es con puro sol. Y Saltillo es una ciudad que le da sol prácticamente el 80 y tal, no más, yo creo que casi el 90% del año tenemos sol. Entonces el 90% del año tengo agua caliente por el sol, y el resto lo uso el gas. Entonces hay muchos avances tecnológicos que son baratos, que me generan la posibilidad de usar mejor las energías y de evitar saturar a las fuentes tradicionales de energía o a los combustibles fósiles. Simplemente el moverme en bicicleta impacta también en este tema de energía, porque eficienta el uso de energéticos y en consecuencia tiene un impacto ambiental también. Los desechos sólidos. Saltillo tenemos una ventaja bien interesante. En Saltillo se está haciendo en el relleno sanitario generación de gas, que sirve para iluminar toda esa zona, inclusive se vende energía a la red de la CFE, y en la planta tratadora de aguas, los lomos, los biosólidos, también sirven para generar gas metano. Y este gas también se aprovecha para hacer subestaciones de energía eléctrica. Entonces, hay manera de aprovechar estos desechos de manera importante. Ha habido ciudades que se han ido como 4 o 5 pasos más adelante, han aprovechado la biomasa para generar fertilizantes, para generar abono, para identificar ciertos productos que son reciclables, reutilizables, e inclusive el tiradero termina siendo un negocio. De hecho, en muchas ciudades, hasta en las más atrasadas, los tiraderos de basura son grandísimos negocios para las personas que están ahí metidas. Imagínense que la ciudad aprovechara esa riqueza que tiene para el interés público. El agua y saneamiento, que es un temazo obviamente. En las medidas blandas se habla de cultura, educación, salud y seguridad urbana. Y alguien diría, bueno, ¿y estas qué tienen que ver con cuestiones tan prácticas y tan puntuales como un ordenamiento territorial, como una zonificación urbana, etcétera? Bueno, todo que ver, porque precisamente los valores culturales, los temas educativos, la salud pública, me genera condiciones urbanas específicas que me facilitan o me dificultan la atención a las problemáticas urbanas. Entonces, tener en cuenta estas medidas blandas me ayuda también a incidir en una mejor situación de aprovechamiento y de disfrute del espacio público. La seguridad, por supuesto. La seguridad tiene que ver con que si el espacio es disfrutable y puede estar con seguridad en el espacio público, pues, en consecuencia lo voy a disfrutar mejor. La tecnología e innovación. Cuando hablamos de tecnología, tiene que ver con todos los avances tecnológicos que me permiten una mejor gestión, una gestión más eficiente de la ciudad. Y aquí vamos a empezar a hablar un momento algo de catastro. ¿Quién está aquí en la dependencia catastral en sus municipios? Ok, qué bueno, bastantes. Fíjense, el tema de catastro en materia de tecnología, hoy en día como nunca antes tiene herramientas, algunas inclusive gratuitas, para la identificación y gestión más oportuna, más rápida y más eficiente del territorio desde lo catastral. Y regularmente asociamos lo catastral al predial, pero no es la única gran ventaja del catastro, no es la única gran ventaja de la organización catastral, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mejor gestión, conocimiento, inventariado y e identificación de los asentamientos humanos, de los componentes de los asentamientos humanos y del valor de estos, me van a ayudar a planear mejor la ciudad. Ahorita lo vamos a ver. El transporte, ya lo decíamos, la tecnología de construcción y edificación, que lo vamos a ver también en el reglamento de construcciones, y el mapeo y datos espaciales, que va muy vinculado a esta tecnología que les decía para la gestión catastral. Fíjense, en todos estos temas hay una concurrencia entre distintos órdenes de gobierno. Esta es la lista más aburrida que van a ver de todas las que traigo, pues digo aburrida porque es puro texto, son 3 diapositivas de puro texto, pero nos van a ayudar a entender algo bien interesante, que es cómo concurren las competencias municipales en estos temas. Les voy a dejar la presentación por si luego la quieren checar y quedarse con el texto, por supuesto, para ustedes. Entonces,
El primer aspecto, asentamientos humanos. La federación que le toca formular y conducir la política nacional. En los estados que les toca la legislación, la protección de los derechos humanos. A los municipios que les toca prevención, ¿quién me salté? No, sí está bien. En los municipios la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares. Fíjense cómo viene desde una conducción de política nacional hasta una atención puntual. Y eso tiene que ver con la naturaleza del ayuntamiento, con la naturaleza del municipio. El municipio es el primer momento de contacto de la ciudadanía con cualquier forma de gobierno. Por tanto, el municipio es al que le toca esta situación similar a la que les decía de la experiencia con la chava que recibía a los promoventes enojados en la Semarnat, ¿no? El municipio recibe todas las quejas, porque es el lugar más accesible para la ciudadanía, de absolutamente todo. A mí me tocaba ver que en el municipio de Saltillo, cuando estaba en el Inclán, llegaban a quejarse de por qué habían autorizado la ley federal de no sé qué, pues, disculpen, no sabe nada, ¿cómo no? Pues usted nunca sabe nada, que quién sabe qué, yo no sé. Entonces, se quejan mucho, obviamente, porque también hay una falta de sensibilidad ciudadana de cuáles son las funciones administrativas, pero esto tiene que ver también con una omisión que hemos cometido como autoridades y como funcionarios y funcionarios públicos, no socializar adecuadamente la información. El director del Implan de Ahome, que es el municipio de Los Mochis, ahí en Sinaloa, y que es presidente de la Asociación de Implanes, me llamó mucho la atención y nos hicimos buenos amigos porque dijo algo bien interesante hace algunos años. Estábamos platicando de temas de movilidad y dice que cuando estaban metiendo un nuevo sistema de movilidad integral en Los Mochis, que una de sus colaboradoras le dijo: esto no va a servir de nada porque la gente ni usa la bici. Más la gente ni entiende esto, no sabe ni para qué sirve. Y dice: a ver, en tu casa, ¿tu mamá sabe qué estás haciendo aquí en el Implan? Sí, pues sabe que aquí trabajo. No, pero ¿sabe qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en esta intervención de ciclovía y todo eso? No, bueno, a ese grado no. Pues si tu mamá no sabe qué estás haciendo aquí, no sabe para qué sirve lo que estás trabajando, pues imagínate la ciudadanía, cuánto menos va a tener la posibilidad de saber lo que estás haciendo. Si no tenemos una buena dinámica de comunicación, y hagan ese ejercicio, vayan a su casa, pregúntenle a su esposo, esposa: oye, mi amor, ¿qué hago en el gobierno? ¿Qué hago en el municipio? A ver si no les dicen algo que no les agrade, ¿no? Pero hagan ese ejercicio para que sepan si en el lugar más inmediato en el que tienen contacto están socializando adecuadamente la información. Porque si en su casa no entienden bien qué es lo que están haciendo, es muy probable que la ciudadanía que va y realiza trámites en su dependencia va a hacer pues diariamente pues estos trámites, a lo mejor no sabe también, y hay cosas que pudiera ir aprendiendo para tener una mejor sensibilidad, y todo eso es comunicación finalmente. En ordenación territorial y desarrollo urbano, la Federación formula una estrategia nacional de ordenamiento territorial, se llama la ENOT. La ENOT acaba de salir hace poco, tiene creo que 1 año, 2 años, más o menos. Y la ENOT, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, tiene objetivos muy específicos y muy puntuales que, si les da flojera leer todo el documento, váyanse a los indicadores. Los indicadores es lo último que viene en el documento. Y ahí dice qué es lo que le va a revisar a los municipios y a los estados en materia de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces ahí van a saber qué tienen que cumplir ustedes, porque finalmente la estrategia es de cumplimiento obligatorio, porque no por la estrategia en sí, sino por lo que manda la ley de asentamientos humanos. Entonces a la Federación le toca formular esa estrategia, ya la generó. A los estados le toca legislación nuevamente, protección de los derechos humanos, aplicar y ajustar, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, coordinarse con los demás niveles de gobierno. Y a los municipios les toca formular y ejecutar en el ámbito de su competencia esa estrategia, o sea, bajarla, por así que a nivel de cancha, a nivel municipal, y hacerla práctica y realizable para que se pueda llevar al disfrute de la ciudadanía esa estrategia. En infraestructura, equipamiento y servicios metropolitanos, la Federación tiene la obligación de planear y promover, los estados apoyar a los municipios que lo soliciten en la administración de los servicios públicos municipales, y a los municipios le toca, bien fácil, prestar los servicios públicos municipales, nada más les toca eso. En los aspectos de equipamiento, infraestructura, medio ambiente, la Federación dicta alineamientos, los estados
la constitución y administración de reservas territoriales, dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. Y lo que dice la legislación general es que no tiene aquí una atribución el municipio en infraestructura, equipamiento de ese nivel. Sin embargo, las limitantes y las modalidades de los usos de suelo dentro de los municipios son totalmente competencia municipal. Totalmente competencia municipal. Ustedes como municipios, como oficinas de desarrollo urbano, como secretarías técnicas de los ayuntamientos, deben de decir cuál es el uso más adecuado del suelo, y seguramente van a tener un consejo de desarrollo urbano donde participan desarrolladores, académicos, etcétera, que van a ayudar desde un punto de vista técnico a decidir cuál es el uso del suelo más adecuado en qué lado, y a partir de ello van a ir actualizando su plan director de desarrollo urbano, que entiendo que ya varios municipios tienen un plan director nuevo. Bueno, aquí es plan municipal de desarrollo urbano, ¿verdad? Sí, ok. Entonces van a tener un plan nuevo que van a tener que ejecutar, pero ¿qué políticas trae este plan que sean congruentes con estos temas de nivel estatal y de nivel federal? ¿Para qué me sirve saber eso? Para saber quién me puede apoyar, porque hay fondos a veces en la federación para implementación de ciertas políticas de gestión territorial, hay a veces fondos en los estados para ello, y si yo tengo una buena política la puedo llevar a la práctica de manera muy adecuada. Entonces, no le hagan tanto caso en la literalidad, se refiere a una cuestión de nivel estatal a federal, pero a nivel local es donde se determinan realmente los usos de suelo. Allá en Saltillo ahorita estamos trabajando en un proyecto interesante para hacer los usos de suelo dinámicos, se llama. ¿Qué significa dinámicos? Que puedan estar cambiando según lo demande la actividad económica y la actividad demográfica del municipio. Porque como tenemos tantos vacíos urbanos, si un vacío urbano se llega a ocupar con un hotel, ese hotel va a demandar tiendas cerquita de este lugar, va a demandar transporte, etc. Entonces los usos de suelo se van a modificar por esta nueva unidad económica. Y cada unidad económica que se establezca o cada elemento urbano que se establezca en un lugar va a determinar la vocación de uso de suelo alrededor, y eso también le va a permitir al uso de suelo saber qué definitivamente no se puede poner ahí. Si tengo un hospital, es muy poco probable que autorice al lado del hospital un antro que funcione a las 3 de la mañana con música a todo volumen, ¿verdad? Entonces voy a tener que garantizar una congruencia de usos de suelo, pero aparte de la congruencia, decíamos, estamos intentando trabajar en la dinámica, el dinamismo de los usos de suelo, para que no tenga que ser algo que cada vez que se actualiza el plan director se actualizan los usos de suelo. Vamos a hacerlo un poquito más fácil. Si lo garantiza la dinámica urbana, se puede acreditar ante el Consejo de Desarrollo Urbano, entonces que pase a Cabildo con una opinión técnica para que se pueda hacer el cambio más fácil de ese uso de suelo y se incentive la adopción de usos de suelos distintos para promover la ocupación territorial. Finalmente, si hay un uso de suelo atractivo, se va a dinamizar el mercado de la tierra, el mercado del suelo, y se van a dinamizar también las actividades productivas, es decir, es un ganar-ganar, si se hace de manera inteligente, porque también hay veces, se liberan todos los usos de suelo, pongan los negocios que quieran y ponen 3 gasolineras pegaditas, pues ya no solamente es una bronca económica para las gasolineras, es un polvorín para un tema de riesgos antropogénicos dentro de un entorno urbano, ¿no? Entonces, no puede ser así completamente libre, pero sí tiene que ser dinámico. Eso es algo que les recomiendo mucho que lo puedan analizar en sus municipios. En desarrollo urbano sostenible, a la Federación le toca implementar sistemas de desarrollo urbano sostenible. Regularmente vienen a partir de perspectivas de ley que se pueden bajar a la práctica. Los estados establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o proyectos que generan efectos significativos en el territorio, las cuales deberán estar incluidas en los planes de desarrollo urbano. A los municipios, otra vez bien fácil, expedir autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de desarrollo urbano y sus correspondientes reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios. Regularmente cuando alguien de desarrollo urbano ve esto, entiende que se sacó la rifa del tigre, ¿no? Porque estos son temas bien complicados, bien difíciles, que aparte conlleva una responsabilidad administrativa importante. ¿En qué sentido son complicados y son difíciles? En que hay una voluntad de por medio, hay una voluntad ciudadana de por medio, pero también hay un interés público de por medio.
y es muy difícil hacer conciliar la voluntad pública, la voluntad ciudadana, con el interés público. Entonces ahí es donde radica la dificultad. No vamos a quedar bien, insisto, eso ya mejor hay que dar por sentado que es muy difícil que quedemos bien aplicando la ley, aplicando los reglamentos, pero lo que sí podemos hacer es garantizar en la medida de lo posible que las acciones de autorizaciones, licencias, permisos van a ser congruentes con el interés público y con todos los principios que veíamos antes de política de gestión del territorio. En materia de suelo urbano, vamos a tener en la Federación la obligación de hacer programas para satisfacer necesidades de suelo urbano. Pero fíjense, esto es muy, ¿cómo se puede decir? Como muy engañoso, ¿no? Porque el programa para satisfacer necesidades de suelo urbano en realidad no lo hace la Federación. La Federación tal vez lo publica, pero quien lo hace, quien le da contenido, son los municipios, porque son los que saben cómo se debe usar el suelo urbano y finalmente lo van a autorizar, o finalmente se van a enfrentar con la necesidad de lidiar contra algo mal hecho, ¿no? Al Estado le toca inscribir en el registro público de la propiedad los planes, programas municipales en materia de desarrollo urbano, reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios, cuando estos tengan congruencia y estén ajustados con la planeación estatal y federal, y aparte la Constitución y Administración de Reservas Territoriales. Este tema, ahorita se los voy a platicar, es una ventaja extraordinaria que tenemos con la nueva ley. A los municipios que les toca regular, controlar y vigilar las reservas, hay un poquito más de eso, ahorita tal vez los comento, usos de suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentran dentro del municipio, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, participar en la creación y administración de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano. Bueno, fíjense. Estas reservas territoriales, la nueva ley de asentamientos humanos, insisto, no está nueva, nos permite determinar por afectación administrativa cuál es el uso de suelo idóneo para un territorio, para una parte del territorio que no está siendo usada por alguna actividad actual. Y eso para lugares que tenemos ciudades dispersas o asentamientos humanos dispersos, que tienen vacíos urbanos o que tiene áreas que no se están ocupando por especulación simplemente. Alguien simplemente no quiere vender porque tiene la expectativa de que en 15 años eso va a valer 3 veces más. Pues eso le afecta a la hacienda pública municipal. ¿Por qué? Porque encarece los servicios. Me hace que tenga que recorrer más tramo la tubería de agua, la tubería de drenaje, etcétera, y en consecuencia tengo gastos innecesarios. Por lo tanto, a mí como municipio lo que me corresponde, respetando la necesidad de desarrollo económico por valor de tierras, etcétera, de la ciudadanía, sí me corresponde el incitar a que se puedan activar estos terrenos para tener una actividad más consolidada en el asentamiento humano y en consecuencia irlo densificando. No solamente desde la perspectiva de población, sino también desde la perspectiva de actividades productivas. Entonces, cuando hablamos de reservas territoriales, el municipio tiene mano, de manera muy importante, en la capacidad de generar condiciones para tener identificados usos idóneos en ciertas áreas del municipio que no se están usando actualmente. Habrá quien presente un amparo y diga, no, pues es que el municipio no me puede decir que yo tengo que hacer un uso de servicios si yo quiero poner industria ligera o yo quiero poner industria pesada en ese lugar. Bueno, si se van al amparo, ¿se acuerdan de lo que vimos al principio de la Constitución? Que decía que el interés público es lo principal. Ahí tenemos el fundamento idóneo para decir, independientemente de tu interés particular, que es muy legítimo y que respetamos, hay un interés público que me toca a mí defender y hacer valer, que es el interés de todo el resto de la ciudadanía. Respetamos tu interés, respetamos tu intención y tu voluntad, pero hay una serie de voluntades más que nos obligan a irnos por otro lado y que aparte está completamente justificado por la ley. Esta es una parte extraordinariamente importante. Antes las reservas territoriales solamente se podían establecer por adquisición del predio. O sea, la autoridad tenía que expropiar un predio para determinar que esa era una reserva territorial. Por ejemplo, regularmente era para vivienda asequible, ¿no? Para establecer un fraccionamiento de vivienda. Hoy en día eso ha cambiado con esta ley. Se pueden establecer afectaciones administrativas por mero decreto en el Plan Director de Desarrollo Urbano, estableciendo un uso preferente para estos suelos, y la ciudadanía ya no tiene la posibilidad de salirse de ahí, porque lo único que tiene la ciudadanía que tiene un predio con respecto a la intención de construir algo es una expectativa de derecho.
Las y los abogados saben que las expectativas de derecho no forman parte del patrimonio jurídico de una persona. Es una mera expectativa. Es como si un niño dice, yo quiero ser bombero. Pues ya sabes si lo vaya a ser, ¿no? Pero tiene la idea, tiene la expectativa, pero no forma parte de una realidad. Bueno, el hecho de decir, yo quiero poner aquí un edificio, es una mera expectativa. Pero la autoridad, si establece una expectativa legítima, o reglamentaria o normativa a través del Plan Director de Desarrollo Urbano, ya es una expectativa real que no tiene manera de ser vencida por una expectativa de derecho, en este sentido que les digo de la ciudadanía. Bien, creo que vamos a hacer ya el... ¿Sí? Sí, para... Bueno, sabemos que esta primera parte ha sido bastante densa, bastante pesada. Vamos a dar un receso de 10 minutos para que se descomprima un poco. Ahí en el fondo hay café, hay fruta, hay galletitas para que se relajen un poco, vayan al baño. También en sus mesas hay unos códigos QR. Les agradeceríamos, es parte de una encuesta de análisis territorial que se está haciendo como parte de esta jornada de gestión territorial sobre percepción a nivel estatal. Si pueden contestarlas, se los agradeceríamos mucho. Si pueden compartirlo incluso entre sus municipios o sus personas, necesitamos alrededor de unas 100, 150 personas más que lo respondan. Entonces, si todos aquí llevan a una persona más, ya se logra. Nos vemos en 10 minutos, comenzamos, es 11:35. 11:35 regresamos. Gracias. Es que me mandó Edgar un carro